terminamos esta serie de los nombres de Dios. Hay más nombres, ¿verdad? Pero durante estos 2 meses hemos estado viendo estos nombres de Dios y su significado, la aplicación a nuestras vidas sobre todo, y ha sido de mucha bendición, de veras. La primera semana vimos el Shaddai, ¿verdad? El omnipotente. Vimos también Jehová Nishi, que quiere decir nuestra bandera, nuestro estandarte. Jehová Rafa, nuestro sanador, el que nos devuelve la salud. Jehová Shalom, nuestra paz. Abba Padre, de cariño, ¿verdad? Papi, papito. Adonai, Señor y dueño. La semana pasada vimos Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y hoy cerramos esta serie con Elohim. Elohim es el nombre de Dios que vamos a estar viendo ya en esta hora. Así es de que vamos a orar. Dios amado y poderoso Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, porque podemos estar ya en este lugar. Primeramente para alabarte, Dios, para exaltarte y glorificarte, Señor amado, pero también venimos con un corazón dispuesto y una mente abierta y receptiva para dejarnos enseñar por ti, por tu palabra. Por lo tanto, Padre, oramos para que tú añadas bendición a tu palabra, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos redargullas a través de ella, Padre, para que una vez, Señor, que hayamos escuchado tu palabra, salgamos diferentes de este lugar, transformados, bendecidos por tu palabra. Por lo tanto, oramos, Padre, para que añadas bendición a tu palabra y que este día sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor, y aquí voy a ver qué tan rápidos son para encontrar un capítulo y un versículo y un libro que, bueno, ¿listos? ¿Todos listos? Ok. Vamos a abrir la Biblia, por favor, es que hay libros difíciles de encontrar y capítulos, ¿verdad? A ver quién puede hacerlo lo más rápido. Ok, vamos para Génesis 1:1. ¿Qué pasó? ¿Ya lo encontraron? Uy. Bueno, está un poquito antes de Apocalipsis. Un poquito nada más. Génesis 1:1. Es muy importante porque miren, cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, desde la creación, desde cómo formó Dios al hombre y todo lo demás, son unas bases muy firmes y muy estables para conocer todo lo demás de la Escritura. Ahí es donde se centra y se están los cimientos. Entonces hoy empezamos Génesis 1:1 y lo leemos ahí en pantalla, por favor. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien, aquí hay 2 palabras que vamos a estar escudriñando y aprendiendo de ellas en este día. Primero, Dios. Y la segunda palabra, creó. Son las 2 que vamos a estar viendo hoy, de Génesis 1:1. Y me gustaría que empezáramos por la segunda palabra, creó. Creó. Dios en el principio creó. No formó, sino creó. ¿Ok? ¿Qué es crear? ¿Y qué es formar? Por ejemplo, miren, este atril no fue creado. ¿Por qué? Porque este atril, todo empezó con petróleo o a veces con carbón, ¿verdad? Y de ahí se hizo con procesos químicos, se hace un polímero y después metilmetacrilato termina en unas láminas de acrílico y tenemos un atril. ¿Okay? Esto fue transformado, era petróleo,
¿sí? Entonces, este acrílico fue transformado a partir de materia prima. ¿Ok? Crear es que no tengo petróleo ni tengo nada y de repente ¡pum!, un atril. Eso es crear. Eso es lo que hace Dios. Creó, no transformó, no tomó de aquí para hacer la tierra, los planetas, el universo, no. Él creó. Entonces, creó por el poder de la palabra. Creó por el poder de la palabra. ¿Sí? Les decía que vemos aquí un atril porque antes hubo petróleo. O vemos aquí algo de madera porque antes hubo un árbol, ¿verdad? Y una semilla que dio otro árbol. Entonces, esto fue solamente transformado. Y creado es cuando por la palabra, para la palabra de Dios, lo que no había, lo hay. Lo hay. Eso es crear. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acompáñenme por favor en Hebreos 11:3. Dice la Escritura esto: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no vino de lo que se ve. Es Hebreos 11:3. Por la fe estamos nosotros creyendo que todo el universo fue formado por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Y esto tomémoslo en cuenta. De la cita, por favor. Dice, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto es, este atril es visible, pero provino de lo que se veía, que era un petróleo o carbón, ¿sí? Esto visible provino de algo visible. Y aquí dice que lo visible, esto es, esta tierra, el universo, no vino de algo que se ve. No estaba, no existía. Por el poder de la palabra existió. Por el poder de la palabra. Ahora nosotros vemos este acto de la creación como un acto de fe. ¿No estuvimos ahí? Bueno, aunque nos vean así medios. No, nací un poquitito después de la creación. No. Entonces, por fe lo creemos. Pero aquí también entra la razón, nuestro razonamiento, porque lo estamos viendo. Porque conocemos el universo, conocemos la tierra, conocemos todo. Podemos ver desde lo grande del universo, ¿verdad? Las estrellas, Alfa Centauri, que es una de las más cercanas, y nos vamos a unas distancias tremendas. Por fe. Eso es creado por fe, solamente por fe. Y lo que vemos también entra en nosotros el razonamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos el firmamento que es obra de sus manos. Y ahí está. Lo creemos por fe que Él fue hecho, lo estamos viendo y lo estamos razonando de que ahí está. Y ahora vemos cómo funciona todo, ¿verdad? Les leo el Salmo 33:6, si lo quieren anotar, por favor. Dice la Escritura, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Vean qué poder. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Él dijo y se hizo. Y por el soplo de su boca las estrellas. El versículo 9, también del Salmo 33, dice, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. ¿Cómo? Por el poder creador de Dios. Por su palabra, por el poder creador de Dios. Y aquí hay algo
que debemos tomar siempre, siempre, siempre en cuenta en nuestra vida. Dios nunca habla palabras vacías. Nunca. A lo mejor alguien te dice, te promete, y hasta tú has dicho a lo mejor, son palabras vacías o palabras vanas, ¿verdad? Palabras vanas, palabras vacías. Dios nunca habla palabras vacías. Sus palabras están llenas de poder activo para asegurar el cumplimiento de eso que dijo. Amén. Sus palabras están llenas de un poder activo, poder activo para asegurar el cumplimiento. Así es de que si Dios te ha hablado, te ha dicho algo, quiero que recordemos que esas palabras que te dijo, algo personal ahí en tu tiempo de oración, no son palabras vacías. Son palabras que tienen poder y un poder creativo. ¿Por qué? Porque al final vas a ver el poder de Dios en tu vida. Amén. Lo ves. Entonces, si tú tienes una palabra atesorada en tu corazón, ahí tenla. Porque es una palabra viva y que tiene un poder creativo que al final va a dar fruto en tu vida. Y fruto en abundancia, debo decirte. ¿Estamos bien? Ok, regresamos a Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vamos a la primera palabra, que es Dios, y que es el tema que tenemos para hoy. Dios. Aquí la palabra Dios es Elohim. Elohim. ¿Sí? Elohim en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Elohim. La palabra Elohim es creador, gobernador o el todopoderoso del universo. Significa también este nombre, o se define como una fuerza y poder de efecto. Una fuerza y poder de efecto, o sea, un efecto creativo. ¿Sí? Elohim es un Dios creador, un Dios creativo que tiene todo el poder para hacer algo de la nada. De la nada, ¿ok? Entonces, Elohim es el infinito, el todopoderoso que muestra sus obras porque Él es el creador, el sustentador y juez supremo del mundo. Eso es Elohim. Eso es Elohim. Entonces, Génesis, vemos el poder creativo de Elohim como el Dios hacedor de todas las cosas. Por eso vemos que la palabra Elohim aparece entre el capítulo 1 y 2 de Génesis como 35 veces. Dios creando, Dios creando, Dios creando por el poder de la palabra, Dios creando, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, el Dios creador. Pero en todo Génesis, por ahí de 2700 veces se usa este nombre. Ok, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ok, Elohim en el principio creó los cielos y la tierra. Elohim es una palabra plural. Es una palabra plural. Diría, en vez de decir en Génesis 1:1, Dios creó, podríamos leer dioses creó, que es singular. Se oye raro, ¿verdad? Se oye medio raro de eso de decir Dios en el principio creó. Elohim en el principio creó, o dioses en el principio creó. Dios es plural, creó singular. Es muy importante que tengamos esto, porque está hablando no de muchos dioses, está hablando de un Dios trino. Vamos a ver. Más adelante, incluso en Génesis, también recuerdan que dijo Dios. Entonces dijo, plural, hagamos, perdón, al revés, me vi al revés.
Entonces dijo, que es singular. Hagamos, que es plural. Entonces debería decir, entonces dijo, voy a hacer, pero dijo, hagamos. Esto lo vamos a ver mucho en la Escritura y nos ayuda muchísimo, muchísimo para entender la grandeza de Dios, para entender el Dios trino. Y Génesis 1:1 para entender la grandeza de Dios, Dios Elohim, Dios el creador, el sustentador, el gran sustentador del universo. El sustentador. O sea, debemos entender que todo lo que vemos en la tierra, en la luna, el sol, las estrellas, todo el universo está sustentado por Dios. Sustentado por Dios. Y tenemos un personaje en las Escrituras que se llama Job. Job, los historiadores lo ponen en el tiempo de los patriarcas. Y los patriarcas empiezan con Abraham 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, si hablamos de Job, hablamos más o menos de ese tiempo, ¿sí? De unos 2000 o no sé, 1500 antes de Cristo. Y miren lo que escribe Job en el capítulo 26 y versículo 7. Dios extiende el cielo sobre el vacío. Y lo que sigue me impacta. Sobre la nada suspendida la tierra. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. ¿Sí sabemos eso? Por eso decimos que Elohim es el sustentador. La tierra, o sea, estamos hablando, si nos vamos de ahorita para atrás, estamos hablando de 4000 años aproximadamente, en donde Dios le da una revelación a Job del poder de Elohim. Le da una revelación. Digo, es revelación. ¿De qué otra manera? Tantos años para atrás alguien dice que la tierra está flotando, que la tierra está colgando de la nada, como dice la versión de Reina Valera. Dice, Dios, eres tan poderoso que cuelgas la tierra de la nada. Estuve buscando varios días y no lo encontré, pero hace años que me tocó una predicación parecida, encontré que cuando Dios forma la tierra, hay una palabra traducida al griego que es parebolé. Como si Dios formó la tierra y le hizo así, como si la pusiera a girar. Pero no la encontré y de veras que me pasé como 3 días, ahí se los voy a cobrar después. De veras, dije, ¿cómo? ¿Dónde la dejé? Busqué todo lo que... Y no la encontré para darle la cita, porque está interesantísimo ver que cuando Dios forma la tierra, la pone a girar. Así dice, como si la pusiera a girar, como si fuera el boliche. Que es tremendo. Ese es el poder de Elohim. El poder que cuelga la tierra de la nada o que la sustenta de la nada, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? La mayoría de la gente no lo entendía. Han de recordar que se creía que la tierra era plana, ¿verdad? Que estaba... Que 4 elefantes la estaban sustentando, ¿verdad? Imagínense qué elefantotes. 4 elefantes o tortugas gigantes. Y luego cuando a mí me enseñaron eso en la escuela, que era yo chiquitín, dije, con razón hay terremotos. Porque un elefante le dice a los demás, ay, aguanten, me voy al baño. Y se mueve la tierra y todo. Se mueve. Pero eso era años, milenios, ¿verdad? Pasó así. Hasta el año 100 de nuestra era, que Ptolomeo, ustedes lo saben, sobre todo los estudiantes, empezó a ver, se me hace que la tierra no está plana, sino que está curva, ¿verdad? Porque él veía la sombra en un lugar, a tal hora, tal día, etcétera, y en el otro, el del
Y veía la sombra diferente. No, aquí hay algo, decía. Pero fue ya hasta el año 100 de nuestra era. Y peor, porque entonces hasta ya por el año 1500 de nosotros, Copérnico y unos 100 años después también Galileo dijeron, se me hace que la Tierra se mueve. Se me hace que se mueve. Ptolomeo decía que estaba un poquito curva, pero que todo el sol y todo giraba alrededor de la Tierra. Lo recordamos. Y aquí ya dice, no. O sea, no solo está curva, sino que se mueve. Y recuerdan, ¿verdad? Que a Galileo le hicieron jurar que no se movía. Y dijo, ok, juro que no se mueve. Y cuando va saliendo dice, sin embargo se mueve. Son palabras que sabemos nosotros, ¿verdad? Y dijo, sin embargo se mueve. Y esto pasó 3500 años de que alguien tuvo una revelación que la tierra estaba suspendida de la nada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no leyeron la Biblia? ¿Por qué no leyeron a Job? Y se hubieran evitado muchos problemas, ¿verdad? Y luego decimos, caray, Señor, tengo este problema por tanto tiempo y aquí me estoy dando cuenta ahora que aquí en la Biblia está la respuesta. Y preguntamos, ¿por qué no la leíste antes, hermanito? ¿Por qué no buscamos antes en la palabra del Señor la sabiduría? ¿Por qué no buscamos la revelación de ese Dios Elohim, el poderoso, el creador, el sustentador de todas las cosas? Bueno, el hecho de que Job escribe que Dios cuelga la tierra de la nada o que extiende sobre el vacío el cielo o que las nubes las llena de agua sin que se rompan, solamente tiene una intención: que reconozcamos a Jehová Elohim, el poderoso, el creador y el sustentador de todas las cosas, gobernador también del mundo. Amén. Jeremías 32:17, búsquelo por favor ahí en sus Biblias. Jeremías 32:17. Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Oh Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho el cielo y la tierra. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando vemos la creación, el firmamento que es obra de sus manos, cuando vemos todo esto, preguntamos, ¿hay algo imposible para mí? Por eso dice el Señor eso. Jeremías le está diciendo, para ti no hay nada imposible. Entonces, si tú estás pensando que tu caso es imposible, perfecto, llévaselo a Dios, porque para Él ¿qué? No hay nada imposible. Solo mirar la creación ya nos habla de un Dios poderosísimo, ¿sí? Porque los evolucionistas, ¿verdad?, nos dicen que nada fue creado, que todo ya estaba, ¿verdad? Y en la escuela nos enseñan también que todo el universo se creó porque de repente se juntaron dos gases, ¿verdad?, y explotaron y hicieron el Big Bang. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo los gases? ¿Quién hizo esos gases para que explotaran? ¿O dónde estaban? O como mi hermano, el mayor, me decía, el universo yo no lo entiendo. Imagínate que pasamos todas las galaxias y hay una pared. ¿Y qué hay atrás de la pared? Porque tendría que haber algo, ¿no? ¿Saben qué? Descansemos en el Elohim, en el Dios creador y poderoso, en el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos también. ¿Cómo aplicamos el Dios
Elohim a nuestras vidas. Lo estamos reconociendo como el Dios creador, el sustentador, el todopoderoso del universo, que por el poder de su palabra dijo y fue hecho. Pero ¿saben? Hay mucho más que eso para nuestras vidas, y hoy lo vamos a ver. Juan 1:1, ¿podemos abrir nuestras Biblias, por favor? Juan 1:1. Dice la Escritura, en el principio, ¿se acuerdan de Génesis 1:1? En el principio, ¿verdad? Dios en el principio, y aquí Juan hace referencia a ese principio, cuando no había nada todavía. Dice, en el principio ya existía el verbo. Verbo está con mayúscula. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es logos, o que es la palabra. Verbo, la palabra, logos, ¿ok? En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. Y termina diciendo, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ya vieron por qué Elohim es plural? En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Plural, Elohim, plural, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cuando se dio esa palabra de parte de Dios para que fuera hecho todo, ahí estaba el verbo. Ese Dios Elohim, ahí estaba el verbo. Pero una bendición más grande que podemos ver en el versículo 14, la primera parte de Juan 1, dice que ese verbo, ese Elohim, ese Dios creador y poderoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén, amén. Imagínense, imagínense, qué maravilloso. Ese verbo, ese principio, ese Dios Elohim, se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, Juan, el Evangelio de Juan, más adelantito, por favor, 9, 6 y 7, capítulo 9, versos 6 y 7. Aquí vemos un milagro en el cual vamos a estar hablando un buen tiempo. Un buen tiempo. Es un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo con un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. Primero, pues iba nuestro Señor Jesucristo por el camino con su gente, con sus discípulos. Y cuando pasaban por donde estaba este ciego, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó para que esté así? ¿Él o sus papás? ¿Verdad? Esta pregunta no es como la de los fariseos, porque los fariseos lo ponían a prueba, ¿verdad? Para ver si caía. Aquí es porque eran sus discípulos y querían aprender. Y nosotros, que tenemos un grupo NE, cuando nos pregunten algo, tenemos que entenderlo de esa manera. Es mi discípulo y quiere aprender. No me está picando o poniendo a prueba. Porque, por ejemplo, aquí parecería de momento que es una pregunta como que la que le hacían los fariseos, ¿verdad? A ver, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o su mamá para que esté ciego? Nuestro Señor Jesucristo no entró en polémicas. Dijo, es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces, versículo 6 dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos del ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Entonces, estamos hablando ya en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Es indudable que el poder creativo de Dios sigue actuando aún hoy. Este es un milagro creativo. Quiero que lo recuerdes para tu vida. Es un milagro creativo, un milagro diferente. ¿Por qué? Miren,
algunos historiadores que mueven mucho esto, piensan que este ciego de nacimiento no tenía ojos, solamente las cavidades del cráneo, no tenía ojos. Entonces nuestro Señor Jesucristo toma con saliva, hace barro y se lo pone en los ojos, haciendo referencia a Génesis 2, cuando dice que con el barro hizo al hombre. Con barro hizo al hombre y sopló en él aliento o hálito de vida. Entonces, haciendo referencia a esto, él toma lodo o hace lodo con su saliva y se lo pone aquí. A lo mejor hizo bolitas, ¿verdad? Y se lo puso aquí. Y después le da la orden de ir a lavarse. En este milagro vemos algo también. Todo fue iniciativa del Señor Jesucristo. Pensemos en el ciego. Pónganse en el lugar del cieguito, ¿ya? Que estás sentado en el camino esperando que alguien tenga misericordia de ti, se compadezca de ti y te dé algo. Y estás y oyes el murmullo de gente que se acerca y lo oyes incluso así como que, oye, ¿quién pecó? ¿Quién hace la otra? Y ahí estás tú. Y de repente como que todo silencio, no oyes nada. Y cuando menos te das cuenta, ¡paz! Lodo en los ojos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Quién fue? Reacción 1. Oigan, ¿quién fue? Por favor. Pues si ven que no puedo ver y todavía me embarran de lodo, me ensuciaron. A ver, ¿quién fue? Quitármelo, limpiarlo, o que me limpie, ¿verdad? O que me limpie el que me ensució. Esa sería la reacción común, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo él? De la nada tiene barro en los ojos. Y no solo alguien lo ensució, sino que todavía le da una orden. Ahora ve y lávate. Primero me ensucias y luego dices que me vaya a lavar y me mandas a que me lave a la fuente de Siloé. ¿Quién me va a llevar? Alguien me tiene que llevar, ¿verdad? Alguien me tiene que llevar. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Alguien te ha ensuciado de lodo? ¿Alguien te ha ofendido? Y encima, no solo no le tienes que reclamar, sino que tienes que ir a lavarte. Tienes que ir a limpiarte porque alguien te ensució. Este cieguito no sabía que era nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiera sabido como los otros cieguitos que era Él, ¿recuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Él no hizo nada, nada, aparentemente. Pero hizo lo máximo. Lo hizo lo máximo, obedecer. Obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que alguien lo había ensuciado. Y no solo después de ensuciarlo no lo limpió, sino que le da una orden de ve a lavarte. De ve a lavarte. Nuestro Señor Jesucristo no le prometió la vista. Esperaba que el ciego reaccionara con una acción de fe. Y eso es lo que está esperando el Señor de ti. Eso es lo que está esperando de mí, de todos nosotros. Que reaccionemos con acciones de fe. Con acciones de fe. Cuando estamos leyendo la palabra, según nosotros muy guapetones, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra y dice que también la palabra es como un espejo, ¿verdad? Y estamos leyendo la palabra y de repente nos damos cuenta, ¿qué óvole? Tengo una manchita por acá, tengo lodo por este otro lado, ¿verdad? Híjole. ¿Y qué nos dice el Señor? Si tienes una manchita, pues ve y lávate. Ve y lávate. Pero no sé dónde queda el estanque de Siloé. No sabes dónde queda el estanque de Siloé, pero sí sabes pedir perdón. Si sabes orar y si sabes arrepentirte. Eso es irte a lavar al estanque de Siloé. Ahí, amén.
Gloria a Dios. Claro que sí. Entonces el Señor está esperando que nosotros también reaccionemos, ¿verdad? Con acciones de fe, yéndonos a lavar a ese estanque. Ahí confesar, declarar, orar. Ahora, es muy importante que reconozcamos esto. La sanidad no sucedería a menos que el ciego obedeciera tomando acciones de fe. Pudo haber reclamado y limpiarse y quedarse igual. Igual. Nosotros podemos, cuando alguien nos ofende u ofendemos o lo que sea, que nos llegamos a manchar de lodo, podemos hacer lo mismo. Tratar de sacudirnos y quedarnos igual. Y no ir al estanque a lavarnos y a purificarnos. Limpiarnos de aquello. Imagínense, pobre cieguito, ¿verdad? Me ensucias, no me limpias y encima me ordenas. ¿Qué era más fácil para nuestro Señor Jesucristo? Haber puesto solamente las manos y decir, ¿estás sano? ¡Pup! Con el poder de la palabra que en el principio dijo y fue hecho. Con ese mismo poder de la palabra pudo haber dicho, ve, y pudo haber visto. Eso es mucho más fácil que saliva, inclinarse, hacer barro, ponérselo y todavía ve a lavarte al estanque. Es la enseñanza. No es qué tan rápido, qué tan fácil puede hacer. Es la enseñanza que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Él puede decir, pácatelas, libre de esa enfermedad, libre de ese problema, así. Pero en muchas ocasiones dice, tienes que irte a lavar si quieres recibir tu milagro. Tienes que ir al altar a encontrarte conmigo si quieres recibir tu milagro. Volviendo a Génesis 2, ¿qué era más fácil para Dios mismo? Dice la Escritura que tomó barro y hizo a Adán. Y pasando el tiempo, primero lo anestesió, lo metió al quirófano, le hizo una operación riesgosa, le sacó toda una costilla, le cerró y de la costilla hizo a Eva, ¿verdad? Así estaba la historia. ¿Qué no era más fácil haber tomado barro y haber hecho a la mujer? Mucho más fácil. Pero la enseñanza, todo lo que viene en lo profundo de la enseñanza de por qué fue tomada del hombre, etcétera, etcétera, es algo maravilloso. Y aquí estamos en el mismo caso. Era muy fácil para el Señor haber dicho, ve. Pero la enseñanza que nos da es esta, ¿verdad? Que puede ser que alguien nos ensucie y no le vamos a reclamar o le vamos a decir, límpiame. Tenemos que dar nosotros pasos de fe para ir al estanque y lavarnos. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Si tú tienes un problema de salud, lo que tenemos que hacer es ir al estanque para recibir nuestro milagro. Si tú tienes un problema emocional de los que te han lastimado o que tú has lastimado y por eso tienes lodo, porque están todos los factores. Alguien te ensució de lodo, ¿sí? Tú te ensuciaste por responder algo. O ibas pasando y alguien te ensució. O lo hiciste deliberadamente. El asunto está que lo que quiere Dios es que vayamos al estanque para ser lavados y para poder recibir nuestro milagro. Un milagro creativo. Un milagro creativo. Algo que no se ve tan fácilmente. De lo que no se veía, Dios creó todo lo que vemos. Ese es un milagro creativo. En las finanzas, Dios puede hacer un milagro creativo. Puedes tener un negocio que no tenías. Te pueden, sin que te des cuenta, te pueden subir de puesto y ganar más. Son milagros creativos que está haciendo Dios en la vida de todos nosotros. Tu limpieza y tu milagro
no sucederán a menos que respondas con un acto de fe. A menos que respondas con un acto de fe. Con un acto de fe. Esto es donde se centra todo. Donde se centra todo. Dios quiere que demos pasos de fe. Pasos de fe. No como la persona que está en el sillón orando para que Dios le dé un trabajo, y ahí sigue sentado en el sillón orando, y ora todos los días. Y Dios le dice: ponle pies a tu fe, levántate, camina, y yo te voy a dar el trabajo que te está esperando allá. Entonces, en este mediodía vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y te voy a decir, si tú estás esperando tu milagro, hoy es tiempo de que pongas tu fe activa y pases al estanque de Siloé, que es el altar, para que Dios obre a través de tus acciones de fe. De tus acciones de fe. Vimos Jehová Rafa, nuestro sanador. Él te puede sanar. Tienes que dar pasos de fe. Jehová Jireh, el proveedor. Él te puede proveer, pero necesitamos pasos de fe. Así es de que te invito a que pases al altar. Pasa al altar, pasa aquí al estanque de Siloé. Esas manchas, ese lodo que en nuestro caminar hemos tenido, este es el momento para limpiarnos en el estanque. Este es el momento para poner activa nuestra fe y que Dios obre algo. Estamos hablando de Elohim. ¿Me escucharon? Estamos hablando de Jehová Elohim, el creador, que de la nada puede hacer un milagro creativo en tu vida, que de la nada puede poner eso que hace falta en tu vida. Jehová Shalom, nuestra paz, Él lo puede hacer. Y en alguna ocasión, en mensajes anteriores, nos hablaban de que el sacerdote iba y se purificaba. No es que estuviera sucio por fuera, pero era necesario purificarse para estar delante de la presencia de Dios. Jehová Elohim, el gran yo soy, Él está aquí. Así es de que levanta tu voz. Levanta tu voz. Acércate a Dios. Él está aquí. Acércate a Él y dile tu necesidad. Primero lávate. Primero lávate. Primero lávate en el estanque. Purifícate de eso que te tiene manchado, que te tiene sucio, que no te deja avanzar. Y dile a Dios, ¿cuál es el milagro creativo que quieres que haga en tu vida? Tú ya estás aquí, en el estanque. Tú ya estás aquí, en el altar.